Bueno, de antemano un cordial saludo. En este momento vamos a proceder a analizar y a estudiar un poco acerca del derecho civil, especialmente desde sus generalidades para llegar luego a un campo un poco más específico que tiene que ver ya con la materia de personas, dentro claramente del derecho civil colombiano. De esta manera, entonces, vamos a proceder. Como dicen por allí, pues yo creo que la mejor manera de empezar a adentrarse sobre cualquier aspecto del derecho es comenzar revisando un poco cuáles son esas fuentes que nos vienen a generar una obligatoriedad, nos vienen a generar un marco predeterminado para el actuar de ese derecho, o cuáles son otras fuentes que no representan un marco netamente estricto, sino que representan más bien un norte jurídico para de acuerdo a ello también poder proceder frente a ciertos aspectos específicos donde se encuentren lagunas jurídicas o demás dentro del campo del derecho. Esto te va a suceder en cualquier campo del derecho y para ello van a existir unas fuentes y unas naturalezas de fuentes. En este momento vamos a observar cuáles son esas dos naturalezas de fuentes, especialmente en lo que les digo del derecho civil general. De tal aspecto, entonces, de tal manera, perdón, vamos a encontrar unas fuentes formales, las cuales podemos observar en este momento en pantalla. Son la ley o la legislación, la costumbre, los contratos y como tal, pues los contratos como alguna de esas fuentes creadoras, ¿no? Vamos a revisar también algunas fuentes materiales, por ahí por encimita, como digo, son las generalidades, la doctrina, la jurisprudencia, la equidad, la naturaleza de los hechos, los principios constitucionales claramente dentro de ese imperio constitucional que rige en el Estado Social de Derecho en Colombia y los principios generales del derecho. Vamos a observar entonces en este momento las fuentes formales y te voy a dejar en este momento, Angélica, pues algunas explicaciones en específico, como para que tú luego que puedas revisar el material, pues puedas estar observando y puedas darle como una releída y puedas estudiar a partir de ello. Entonces, como puedes observar, primero tenemos las fuentes formales. Estas fuentes formales, a diferencia de las fuentes materiales, las fuentes formales te decía en un principio que representan un marco completamente estricto. ¿Por qué? Porque las fuentes formales son 100% obligantes. Entonces van a generar vincularidad claramente con todo el marco procedimental, como también con las bases del derecho mismo. Para el campo del derecho civil, la ley viene representando con ella la ley de carácter constitucional y la ley de carácter ordinario, como también los otros caracteres de ley, van a representar una de las fuentes formales dentro del derecho civil en Colombia. Entonces, en ese caso, Angélica, vamos a observar que la ley como fuente formal nos dice que primero es el mandato emanado del órgano competente del Estado. Te recuerdo muy bien, los encargados o el órgano competente de legislar viene siendo como tal, pues, la corporación pública que viene siendo el Congreso de la República en su naturaleza bicameral. Acordémonos que cuenta con un Senado y que cuenta con un Congreso, que el Congreso cuenta con un Senado y con una Cámara de Representantes. Listo. La una representa circunscripción nacional, la una circunscripción regional. Estos, como tal, entonces, la ley como fuente formal es aquella que emana del órgano competente del Estado y que se encuentra constitucionalmente facultado para dictar esas normas jurídicas. Por lo tanto, si emana de la Constitución, y tú me imagino que ya sabes que, pues claramente la Constitución es la fuente de fuentes de donde emana la soberanía de un Estado, entonces claramente va a tener un poder 100% vinculante, al igual que esos órganos que se encuentran facultados, que en ese caso, como te decía, pues sería el Congreso. Esa ley es una fuente formal del derecho. En caso de nosotros, en este caso que estamos estudiando, Angélica, pues del derecho civil. Aquí nos dice en la parte de abajo que nos dice que es la declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma provenida en la Constitución Nacional. Entonces aquí ya nos refiere claramente a esa norma o esa ley de carácter constitucional que emana de la voluntad soberana. Tú sabes que la voluntad soberana proviene del pueblo mismo, que decide someterse al marco y al imperio de la ley, a intercambio de qué? De las libertades claramente y las garantías que que este mismo sometimiento de manera voluntaria les permite y claramente de manera recíproca, como te decía. Muy bien. La ley como fuente formal tiene un carácter erga omnes, o sea que es 100% universal dentro del marco colombiano, claramente, que es el contexto donde rige la ley, en el caso de la Constitución, como también del otro carácter de leyes. Nos dice que es completa porque lleva aparejada la sanción.
Entonces nos habla ya desde esa perfección de la ley, de no solamente entrar a definir como cuál es la naturaleza del hecho, sino también la consecuencia del mismo. Y por último nos dice que el carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. Allí te está diciendo cuatro de los elementos los cuales estructura como tal la formalidad de la ley. Vamos a observar aquí otra fuente formal y es la costumbre. Tenemos en cuenta, Angélica, que la costumbre van a ser esas conductas y esos comportamientos de carácter repetitivo en un contexto determinado. Al momento de darse de manera repetitiva, mantenida en el tiempo y practicada por una masa social determinada, como lo que te digo, pues de alguna u otra manera va a empezar a provenir de allí una obligatoriedad por parte del Estado para generar una ley regulatoria frente a esos nuevos comportamientos o conductas de carácter repetitivo. Eso hacia la costumbre. Y la costumbre, por ende, viene siendo también una fuente formal del derecho. En el caso del derecho civil en Colombia, claramente la costumbre entre particulares, como también en algunas otras condiciones de carácter mixto, pues han emanado muchas veces nuevas normas, nuevas leyes o han obligado al legislador a legislar sobre nuevos estos asuntos. Entonces, mira, nos dice que la costumbre son reglas sociales que se van transformando en derecho cuando quienes la practican le reconocen obligatoriedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero que tiene que haber un acuerdo de voluntad de ese, como tal, de esa masa, como tal, de ese contexto donde viene a regir como de esa regla social. Ahora, nos dice acá que la costumbre está integrada por los usos que la colectividad considera obligatorios, o sea, claramente tiene que haber una aprobación colectiva y vuelvo y te repito, es importante que también el comportamiento sea mantenido en el tiempo y tenga una coherencia lógica también con lo que presenta el contexto. No quiere decir que cualquier costumbre se puede llegar a volver fuente formal. ¿Listo? Tiene que tener unos grados de condiciones para que esta verdaderamente sea considerada como tal. En el caso del derecho civil, la costumbre viene a representar una fuente bastante importante. Si bien en Colombia, en el derecho civil, lo que es la ley, viene siendo como la fuente principal, al igual que la que vamos a seguir ahorita, la fuente que vamos a estudiar ahorita a continuación, la costumbre también ha sido tomada, sobre todo dentro de lo que son los derechos subjetivos, que son esas facultades que tienen las personas, como una de esas bases fundamentales para empezar a legislar una norma. ¿A partir de qué? Pues ahí vuelvo y te repito, de las prácticas repetitivas que se presentan entre comunidades o entre contextos. Muy bien. Vamos a observar ahorita aquí lo que es el contrato como fuente de las obligaciones. Y el contrato para lo que es la materia de civil es súper importante, Angélica. ¿Por qué? Porque nos dice que ese contrato es el acto mediante el cual dos o más personas se obligan de manera recíproca a dar, hacer o no hacer algo. Entonces el contrato, como una fuente del derecho objetivo, termina dándole nacimiento a lo que es el derecho subjetivo, que es la facultad misma. Y esa facultad que te permite un derecho objetivo al momento de tú emplearla, o sea, de hacer uso de tu derecho subjetivo, te va a permitir generar ese grado de obligación con otra persona, ya sea de manera recíproca, como lo puedes ver allí, de lo que es el dar, el hacer o no hacer algo, como también puede ser de manera impositiva de una de las partes sobre otras. Entonces, las fuentes, dentro de las fuentes formales vamos a encontrar lo que es la ley, lo que es la costumbre y lo que es el contrato. Mucho ojo con este último, Angélica, también, porque tú sabes que dentro del derecho civil, pues la parte de contratos es una parte específica y fundamental y tienes que entender de que allí emergen la fuente de las obligaciones como tal, pues viene siendo los contratos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar en este momento a darle una pasada con lo que son las fuentes materiales. Te decía hace un rato entonces, antes de iniciar como tal con lo que son las fuentes, que las fuentes formales son 100% vinculantes. Por lo tanto, tienen una obligatoriedad, son de carácter erga omnes, o sea, de obligatorio cumplimiento y abarca a todas las personas que habitan dentro del Estado colombiano y por lo tanto, pues se encuentran dentro de un marco de cumplimiento estricto. Las fuentes materiales, a diferencia de esas formales, no tienen ese marco estricto. Es un marco que vuelvo y te decía en un inicio de este video, te decía que sirve más como dirección y orientación. ¿Para qué? Para fallos judiciales, para actuaciones administrativas y demás, donde se necesita emplear como tal las bases fundamentales del derecho.
En ese caso, la doctrina, que es aquellos escritos, aquellos documentos, aquellos elaboraciones por parte de juristas, por parte de profesionales en el derecho, por parte de teóricos, pues van a venir a representar una de esas fuentes materiales. No van a generar una obligatoriedad sobre una decisión judicial o sobre una solicitud, pero sí pueden generar una fuerza de apoyo para llegar a tomar esa decisión. ¿Listo? Entonces, vuelvo y te repito, la fuente material no es 100% vinculante, es una ruta guía que permite un respaldo jurídico para generar un norte o para permitirle una mejor ponderación al que está empleando sobre ese momento, pues la acción específica, el elemento específico jurídico. Muy bien. Ahora, vamos a observar aquí abajo que nos habla un poquito de la jurisprudencia como otra fuente material. La jurisprudencia, como ves aquí, son las decisiones emanadas por un tribunal superior, en este caso en Colombia, pues las altas cortes, que sirven como base para un caso similar. Entonces, la jurisprudencia lo que te va a venir a sentar es precedente jurídico. Por lo tanto, allí mismo te está diciendo, será un norte, te servirá como base para la toma de decisión a futuro sobre esa decisión. ¿Esa jurisprudencia es 100% obligante, es vinculante, es obligatoria? No, porque es que esa sentencia se falla sobre un caso específico, pero sí genera un precedente jurídico. ¿Listo? Claramente esto tiene que ver mucho desde la naturaleza de la jurisprudencia, eso tú ya lo sabes, y de la sentencia también que sea emanada a partir de esta, cómo haya sido elaborada. Pero la generalidad en las fuentes, la jurisprudencia va a ser una fuente material del derecho. ¿Listo? Se toma como un norte. Ahora, vamos a observar ese principio, el principio del derecho que conocemos como la equidad. Y podemos ver aquí que nos dice que se conoce como equidad a la justicia social por oposición a la letra del derecho positivo. Entonces, siempre se va a tener que venir a responder sobre el principio de equidad antes de que sobre la rigurosidad del método, como dicen por allí, o a ausencia también del derecho positivo, por lo tanto que no hay norma escrita frente a una realidad, pues el principio de equidad también basado en esa justicia social será un elemento para tomar como base de fuente material para la decisión o, ya, y mucho ojo, no te estoy diciendo que eso sea lo que genera la decisión, no, te sirve como base, por eso es una fuente material. Aquí nos dice que permite reconocer el derecho de cada uno utilizando la equivalencia para ser iguales, nuevamente pues aplicando ese principio de equidad. Ahora, los principios constitucionales. ¿Qué pasa con los principios constitucionales? Si bien la constitución es 100% obligante, es una fuente formal, los principios constitucionales vienen a representar una fuente material. ¿Por qué? Porque es que los principios materiales están diseñados de manera general, no tienen una especificidad. ¿Listo? Por lo tanto, no genera una condición de sanción, no genera una condición específica de un sujeto procesal. No, ellos son generales. Entonces, estos principios, si bien no son, como fuentes no son formales, sí representan un norte claramente para poder a partir de ellos generar una norma específica. Como tú lo puedes observar en la Constitución política, va a estar primero el preámbulo, luego te van los principios y posteriormente a los principios van a empezar a emerger lo que son los derechos fundamentales. Y cuando tú empiezas a estudiar todo lo que son el marco de los derechos fundamentales, también acompañado de los sociales, colectivos, económicos y ambientales, vas a observar de que ellos entran a desarrollar esa generalidad de los principios constitucionales. ¿Listo? Entonces, la constitución política es una fuente formal, pero los principios constitucionales que allá contienen representan fuentes materiales, porque sirven de norte también para tema de decisiones judiciales, pues como te lo estaba diciendo, también para fallos administrativos y demás. Muy bien. Por último, aquí te voy a dejar enumeradito los principios generales del derecho. Mm, pues en caso del preparatorio como tal, no se te va a preguntar cuáles son los principios generales del derecho. Pues no es una pregunta que sea como tal tan directa. No creo que sea relevante para en ese momento el que esté generando la evaluación. Sin embargo, aquí te los dejo enunciado un poco como para que los tengas ahí en cuenta. ¿Listo? Muy bien. De tal manera, habiendo analizado un poco acerca de esas fuentes, como las estructuras, como las columnas de las cuales emerge la naturaleza del derecho civil en Colombia, vamos a proceder ahorita sí a entrar en materia de lo que es ese derecho civil en Colombia. Entonces, primero, Angélica, vamos a aprender a ubicar
el derecho civil, ¿en qué rama del derecho se encuentra ubicado? En Colombia existe el derecho público y el derecho privado. ¿Listo? Entonces, dentro de esas ramas del derecho, el derecho civil en Colombia se ubica dentro del derecho privado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se va a encargar de regular las relaciones y las situaciones de las personas en cuanto estén destinadas a proteger la vida y su interés privado. Por lo tanto, no tiene que ver directamente con un actuar del Estado, más allá claramente de la protección judicial que éste ofrece a los sujetos particulares que entran en las relaciones civiles. Entonces, empecemos por allí. El derecho civil en Colombia, ¿a qué rama del derecho pertenece? Pertenece al derecho privado. Muy bien. Dentro de este derecho civil en Colombia, Angélica, el derecho civil va a contener, sobre todo a partir de su norma específica, que es el Código Civil, va a contener dos aspectos fundamentales que son los que se estudian por lo generalmente en el derecho civil. Uno es el derecho en sentido objetivo, que es cuando hablamos de derechos objetivos, como lo hemos tratado anteriormente en algunos encuentros, y otra, derecho en sentido subjetivo, como también lo hemos explicado anteriormente. Vamos a hablar de cada uno de ellos, que yo sé que a pesar de que ya lo hemos tratado, te lo quiero dejar como evidencia aquí en el video para que tú siempre tengas esto en cuenta. ¿Por qué? Porque en prácticamente, como te lo decía en un inicio, el derecho civil se dedica a estos dos naturalezas de derecho. ¿Listo? Por una parte, el derecho en sentido objetivo van a ser esos conjuntos de normas que regulan la vida en sociedad. Son los derechos que nos pertenecen. Son esos derechos que nadie te los puede quitar ni tú puedes renunciar a ellos. Entonces nos dice que un conjunto de códigos y leyes codificadas nos indican una obligación de hacer o de no hacer. Por lo tanto, tutelan esa condición en una persona. Me refiero que entran a proteger ese derecho en una persona. Entonces, el derecho en sentido objetivo es el derecho que le pertenece al individuo por su condición de sujeto civil, claramente en este caso, en materia civil, y por ende él no puede renunciar, nadie, son inembargables, nadie te los puede arrebatar, nadie te los puede quitar. Muy bien, vamos a observar ahora lo que es el derecho en sentido subjetivo. Pues a partir de ese derecho en sentido objetivo, que son los derechos que tú tienes plenamente reconocidos, van a emerger una- unas facultades, van a emerger unas condiciones que van a ser 100% dispositivas. ¿A qué me refiero con esto, Angélica, de dispositivo? Que va a ser el sujeto procesal el cual dispone de que ese derecho se llegue a materializar o no se materialice. Entonces, a diferencia del derecho objetivo, que nadie te lo puede arrebatar, el derecho subjetivo necesita del actuar del gobierno, de la disposición de quien está protegido con ese derecho objetivo, para que así ahorita a partir de ese derecho objetivo lograrlo materializar a partir de facultades que éste le permite. Y estas facultades serían los derechos subjetivos. Entonces podemos observar aquí en el recuadro que nos dice facultades o poderes de que son titulares las personas y que sirven para satisfacer las necesidades. Directamente, a partir de este sentido subjetivo, y como lo puedes ver que sirven para satisfacer necesidades, van a emerger una característica de derechos. No vamos a entrar en explicación en estas asesorías sobre ello, porque esto hace referencia ya a una materia que es como tal de derecho civil bienes, y nosotros vamos a estar tocando es generalidades y un poco especialmente lo que son el derecho civil de las personas. Pero en este caso, como para entrarte un poquito en el tema, los derechos reales son los que te van a permitir la materialización y la satisfacción de ciertas necesidades, sobre todo aquellas que son de carácter económico, ¿listo? Porque van a haber otras facultades que te permiten satisfacer otros derechos de sentido subjetivo que no tienen que ver netamente con el beneficio económico, pero sí con una condición de goce, disfrute sobre otros temas y otras naturalezas. Muy bien, vamos a adentrarnos un poco en estos dos aspectos. Vamos a observar entonces por aquí el derecho objetivo se refiere al conjunto de normas jurídicas tendientes a regular al ser humano en sociedad. De manera contraria, el derecho subjetivo es la facultad de cada persona, y discúlpame en este momento, no te digo de manera contraria, más bien de manera complementaria. El derecho subjetivo es la facultad de cada persona de poder hacer valer sus derechos. ¿Cuáles? Estos derechos de acá, que han sido reconocidos en sentido objetivo. Son derechos que tenemos los seres humanos y que reconoce la ley. Ahora,
en cuanto al derecho objetivo. Es toda aquella ley que está escrita o está plasmada en un documento, como por ejemplo la propiedad privada plasmada en los artículos constitucionales. ¿Listo? O la que se reconoce en el artículo constitucional. De tal manera emergen unas facultades a partir de ese derecho objetivo que sería el derecho a la propiedad privada, emergen o unas facultades para que tú puedas aplicar como poseedor de ese derecho, pues puedas aplicar diferentes facultades sobre ese derecho ya reconocido. En ese caso sería el derecho subjetivo. El derecho objetivo hace referencia a la norma y el derecho subjetivo hace referencia a la facultad que te permite la norma. Muy bien. Antes de iniciar un poco a hablar de los derechos subjetivos, de entrarnos allí, te quiero dejar algo en específico. El emplear o no emplear, el hacer uso o no hacer uso de un derecho subjetivo no va a acarrear, no va a contraer con ello una sanción directa. Podrán pasar algunas situaciones de carácter jurídico que contraen consecuencias jurídicas. ¿Listo? Pero no de manera impositiva. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tú eres la acreedora de una obligación y el deudor no decide pagarte, tú, si no quieres cobrarle, por el hecho de no cobrarle, no vas a recibir una sanción, no vas a recibir una consecuencia jurídica. Más allá cuál, más allá de la cual tu propio descuido en el derecho que te correspondía activar, en esa facultad que te correspondía emplear, pues lo vas a perder. Pero no es porque alguien te lo haya arrebatado, es porque tú no decidiste actuar en pro de esa facultad que tenías como tal ya reconocida. ¿Listo? Muy bien. Vamos a entrarnos un poco más en lo que son los derechos subjetivos. ¿Por qué? Porque te repetí hace un rato. Mira, los derechos subjetivos son los que se encuentran en la norma y por lo general esos son los derechos que tú encuentras de manera pronta. Ah, sí, yo tengo derecho a el que tiene el arrendador sobre el arrendatario para poder cobrar el canon de arrendamiento, supongamos. Listo, tú tienes en cuenta eso. Pero los derechos subjetivos, que son esas facultades, son donde por lo general dentro del campo del derecho civil nos vamos a dedicar 100%. Y sobre todo desde el aspecto procedimental, ¿listo? Que ya es como tal la materialización del derecho. Ahora, vamos a observar aquí en el concepto de los derechos subjetivos, Angélica, que nos dice, los derechos subjetivos son poderes. Por lo tanto, esos poderes los reconocemos como facultades. Y acuérdate que uno, para poder tener facultad, debe poseer unos grados de condiciones en Colombia, por lo menos dentro del marco jurídico colombiano. En la gran mayoría de marcos jurídicos procede también, cada uno bajo su materia específica procedimental en cada país, pero guardan estos principios. Entonces, volvamos. Esos derechos subjetivos que son como conocidos como facultades van a necesitar, como ves allí, del gobierno. Entonces nos dice que vamos a adquirir a través de esas facultades un goce cuyo ejercicio o gobierno se deja a iniciativa de su titular. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque necesitamos de la capacidad del titular para como tal poder hacer uso de este tipo de facultades de manera plena. Recordemos muy bien que la capacidad jurídica es un elemento esencial en Colombia, dentro del marco jurídico colombiano, para uno poderse obligar, ¿listo, Angélica? Y para poder también tener ciertos grados de facultades jurídicas. No quiere decir per se que por ello se va a perder el derecho a la persona que no posee la capacidad jurídica. Sabemos muy bien que hoy en materia legislativa se ha avanzado. Mira la ley 1996 que ha permitido que las personas con ciertas condiciones de disminución física, psíquica, emocional o sensorial, pues puedan acudir a unos apoyos, a unas directivas anticipadas para que ellas ejerzan como tal esa representación para ese negocio específico, a diferencia de esa interdicción que conocíamos hace mucho tiempo, que le daba una capacidad 100% a ese representante jurídico. Entonces, retomo, los derechos subjetivos representan esos poderes y esas facultades en las cuales el ejercicio o el gobierno, lo que tiene ese titular del derecho sobre esa facultad, va a estar protegido por el ordenamiento jurídico. Por eso esas facultades emergen de un derecho objetivo, porque es la norma misma la que los está reconociendo. ¿Y esto frente a qué lo va a entrar a proteger este ordenamiento jurídico? Frente a las violaciones provenientes de la conducta de los obligados a respetarlas. Por lo tanto,
tenemos que tener algo en cuenta allí, Angélica. Van a haber algunos derechos que van a generar una obligación de carácter universal y van a haber otras que van a generar unas facultades de manera específica sobre unas personas en específico. ¿Listo? Entonces, supongamos, vamos a retomar lo de la propiedad privada. Tú tienes una propiedad privada y eso genera una obligación de manera universal dentro del contexto claramente del marco jurídico, ¿no? Sería en el caso colombiano. Entonces, te genera una universalidad de protección frente a quién? Frente a todas las personas que quieran llegarse, supongamos, a hacerse de esa propiedad, pues ya saben que tu propiedad privada te protege de ello. Muy bien. Y el derecho objetivo que te protege, ¿no? En esa propiedad privada. Perfecto. Pero ahora van a haber unas facultades de carácter específico dentro de ese derecho subjetivo que pueden entrar a protegerte precisamente de personas en específica. Vuelvo y te coloco, supongamos en el caso de una compraventa de la del vendedor con el comprador. Allí en esa relación jurídica, ese derecho subjetivo ya no genera una obligación de carácter universal sobre todos, sino sobre esos dos sujetos que entran como tal a relacionarse. ¿De carácter qué? Privado. Y es por eso que como la gran mayoría de relaciones que se desarrollan dentro del derecho civil son entre titulares y sujetos procesales de carácter privado, es por eso que esta materia pertenece al derecho de la rama privada. ¿Listo, Angélica? Entonces, vamos a retomar. Qué pena allí, te quería simplemente como aclarar un poco ese aspecto. Entonces, esas facultades van a representar unos aspectos, como aquí te lo puedo mencionar, son aspectos internos del derecho subjetivo y en los cuales el derecho subjetivo presupone a un titular y es el sujeto al cual se le atribuye la titularidad del derecho subjetivo por el ordenamiento jurídico, ya te los expliqué anteriormente, va a necesitar la exteriorización de un poder de voluntad en la administración y disposición del derecho subjetivo. ¿Qué nos quiere decir? Que si no hay un poder de voluntad por parte de quien es titular, pues por lo tanto el derecho subjetivo no entrará como tal a actuarse y pues no se materializa. Tercero, la función del derecho, es decir, la satisfacción de las necesidades. Este viene siendo también pues, uno de esos elementos que busca el derecho subjetivo como tal al momento de ser empleado por el quien es titular de él. ¿Listo? Satisfacer como tal esa necesidad o ese fin para lo cual el derecho lo protege y le da también derecho a, pues, a ello. Muy bien. Vamos a observar ahora, aquí a continuación, vamos a seguir revisando un poco esos elementos del aspecto interno del derecho subjetivo. Por aquí te menciono entonces, primero, vamos a ver un poquito acerca del gobierno, ¿listo? El gobierno de los derechos subjetivos se deja a la iniciativa de su titular. No te me vayas a perder con esta palabra gobierno. Ese gobierno no me refiero tanto al ente estatal, a la rama, sino que me refiero es a la capacidad de la persona de gobernar ese derecho objetivo que precisamente le da nacimiento al derecho subjetivo. ¿Listo? Entonces, a eso me refiero con esa capacidad de gobierno. Ahora, quien carece de capacidad de querer, dice, la iniciativa se ejerce por su respectivo representante legal. Ya la tenemos clara, que todo aquel que no posee una capacidad plena para celebrar negocios jurídicos, para poder activar ese derecho subjetivo, no por ende se le va a entrar a irrespetar o a desconocer su derecho ya reconocido en un derecho objetivo. Este va a ser representado claramente, pues ya te lo había dicho, de acuerdo a la ley, por un acuerdo, por un apoyo, perdón, o por una directiva anticipada. Muy bien. Aquí son conceptos de Savigny y no voy a entrar en esto, simplemente te los dejo ahí como para que los tengas en cuenta. En cuanto a la titularidad, nos dice que el sujeto de derecho debe ser un sujeto con voluntad, por su capacidad de ejercicio, por su capacidad de goce, por su capacidad de goce a futuro y por su capacidad como personas jurídicas. ¿Listo? Ahora, vamos a observar aquí que la iniciativa privada, aquí en la parte de abajo, nos dice dominación de la voluntad, se manifiesta en forma intensa en lo que se relaciona con los derechos patrimoniales. ¿Listo? Entonces, lo que te hablaba hace un rato, este derecho subjetivo, si bien hace referencia a unas facultades jurídicas, como puede ser lo que es la hipoteca, como puede ser lo que es el arrendamiento, lo que es la compraventa, lo que es el usufructo. Van a ver diferentes facultades que tú vas a tener y en diferentes, claramente, aristas del derecho civil. En ese caso, vamos a observar aquí que los derechos patrimoniales vienen a representar una arista bastante fuerte dentro de lo que se dedica al derecho civil. ¿Listo? Ya vuelvo y te digo, no es la única, van a haber muchos otros aspectos, claramente, como lo que tiene que ver con la persona, como lo que tiene que ver con sus condiciones dentro del registro civil, lo que tiene que ver también en la condición de su estado civil.
pero dentro, sobre todo lo que son los bienes, el derecho patrimonial viene a representar una fuerte columna dentro de lo que son los derechos subjetivos. Entonces, mira, como puedes observar, aquí te menciono algunos de ellos dentro de esos derechos patrimoniales: la propiedad, los derechos hereditarios, los derechos de autor, que tienen una parte de derecho patrimonial y extrapatrimonial también, ya te entraré a explicar un poco eso, y los créditos. Aquí podemos observar entonces que eso que permite la administración y disposición del derecho, en ese caso es la facultad, la conservación y obtención de ventajas, la defensa de los derechos y prolonga sus efectos más allá de la vida de su titular. Entonces, esas facultades, como lo puedes observar, pueden llegar ya más allá de la vida del titular. ¿Como a través de qué acción crees tú que se puede llegar a efectuar eso? Pues lo más seguro es que creo que pienses que dentro de la herencia. La herencia es un derecho objetivo. Nadie te lo puede arrebatar, nadie puede renunciar a él. Claramente bajo unas condiciones, y eso, que tú no renuncias a la herencia, tú renuncias en sí es a la sucesión, al proceso. Entonces, como ves, la sucesión siendo el proceso, que es la facultad, es el derecho subjetivo, ese como tal, eso va a pertenecer a ti y tú verás si lo puedes emplear, si lo quieres emplear o no. Pero el derecho objetivo como tal te va a permitir prolongar más allá muchas veces ciertas condiciones. ¿Listo? Como también sucede como los derechos suspendidos sobre el menor que está por nacer. Eso ya lo estaremos tratando en un video aparte, que te voy a hablar un poquito acerca del nacimiento de la persona y de la personalidad jurídica. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver en este momento algunas de las clasificaciones de los derechos subjetivos y esas principales clasificaciones. Entonces, mira, aquí te estoy mencionando que los derechos subjetivos, pues de acuerdo a su tipo, van a estar derechos subjetivos de carácter público y derechos subjetivos de carácter privado, o son los civiles, pues los que nos relacionamos por lo general las personas de carácter natural. Y también las personas jurídicas, pero pues con carácter privado. Entonces, mira, derechos subjetivos públicos. Se establece una relación jurídica entre particulares y el Estado, y a partir de ellas emergen un grado de facultades, como las que pueden emerger a partir de un particular que participa en una licitación pública y se genera una relación de contratación estatal, y allí pues pueden surgir un tipo y un número, perdón, de facultades. ¿Listo? Como también están esos derechos subjetivos de carácter civil o que derechos subjetivos de carácter privado que se establecen en la relación entre los particulares, como te lo había mencionado anteriormente. Muy bien. Van a haber derechos subjetivos de carácter absoluto y van a haber unos de carácter relativo. Como te lo decía hace un rato, son unos como que yo te los decía antes, los encasillaba en universales y particulares. ¿Ok? Pues, ¿qué nos habla de estos derechos absolutos? Va a establecer un deber jurídico de respeto en relación con todas las demás personas. O sea, no va a entrar a especificar, no necesitas tener una relación específica con alguien para generar la obligación. Esa obligación la genera de manera general. Te lo expliqué con la propiedad privada hace un rato. Y los derechos relativos son los que crean un deber jurídico respecto a una determinada persona, que son por lo general lo que sucede cuando celebramos negocios jurídicos. Muy bien. Vamos a observar dentro de esa clasificación de derechos subjetivos unos que son de carácter patrimonial y otros que son de carácter extrapatrimonial. Vamos a observar aquí dentro de los patrimoniales que se relacionan con el patrimonio económico de la persona. Yo creo que el mismo adjetivo pues viene como a predefinirlo. Entonces tiene por fin la satisfacción de las necesidades materiales de las personas mediante la explotación de las cosas del comercio. Los derechos patrimoniales son transmisibles en la vida del titular o por causa de muerte. ¿Listo? Como lo puede ser por donación, como lo puede ser por mediante la herencia. Ahora, estos derechos patrimoniales por lo general vas a encontrarlos clasificados o los vas a encontrar dentro de lo que son los derechos reales. ¿Listo? Ya vamos a estar tratando un poquito acerca de esos y van a encontrar también otro grado de aristas dentro de estos derechos patrimoniales. Ahora, derechos extrapatrimoniales son los no susceptibles de ser evaluados en suma de dinero, pero no quiere decir que porque no tienen esa capacidad de ser evaluados en suma de dinero, no representan un bien para el individuo. ¿Listo? En este caso en particular, Angélica nos habla mucho de lo que son los derechos de autor. ¿Listo? Entonces, esta parte como tal, pues te la voy a tocar simplemente por encima. Esto hace referencia a lo que son derechos de bienes, sí, derecho civil bienes, perdón. Y como estamos en el aspecto de personas, pues entonces te voy a tocar esto más bien de manera general. Sin embargo, durante los videos, si se toca el tema, pues te lo estaré ampliando un poco. Muy bien. Ahora, nos dice que también se clasifica según el objeto sobre el cual puede dominar la actividad de las personas. De tal manera, vamos a encontrar los derechos de la personalidad. Son unos derechos que son facultades que tú tienes, pero son dentro de esos derechos subjetivos, pero son derechos que te pertenecen por tu mera condición de nacer. ¿Listo? Como un nombre, un domicilio. Muy bien.
Ahora, van a haber unos que son derechos familiares. Los derechos de la familia se hallan regulados por disposición de orden público, motivo por el cual son irrenunciables. Tienen un eminente carácter moral y social. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con unas facultades que tienes tú, por ejemplo, cuando tú compras una propiedad, adquieres una propiedad y la gravas con patrimonio familiar. Cuando tú grabas una propiedad como patrimonio de familia, le impide a una sola de las partes llegar a ejercer una enajenación sobre esa propiedad. ¿Listo? Necesita como tal de todas las partes y por eso nos habla de que tiene un carácter moral y social. Y ahora, derechos patrimoniales, como te lo decía anteriormente, que tiene que ver mucho con lo que son esos derechos reales. De tal manera, en este momento, por eso te enumero un poco la clasificación de los derechos patrimoniales dentro de lo que son esos derechos reales. Vuelvo y te repito, esto no viene siendo parte de nuestras asesorías, que esto te lo tiene que asesorar, eh, eh, no te lo tiene que asesorar, perdón, ningún docente, tomando en cuenta que tú me dices que vas para preparatorios de privados uno. Entonces, como tal, esto hace parte de bienes, esto tú ya lo tuviste que haber presentado en preparatorios de privados 2 para no gastar tiempo en esto. Sin embargo, como me es importante que lo tengas allí en cuenta, te lo voy a mencionar. Son derechos reales, en este caso, aquellos que van a entrar a recaer sobre cosas corporales e incorporales. ¿Listo? Dentro de esas cosas corporales, Angélica, vamos a encontrar lo que son los bienes de carácter mueble como los bienes de carácter inmueble. Creo que eso ya lo tenemos un poco claro y vuelvo y te digo, esto hace parte ya de la materia civil bienes y estamos en este momento asesorando lo que es civil personas, entonces no te voy a entrar en materia a profundidad, pero sí te lo menciono para que lo tengas allí. Muy bien, entonces bienes muebles y bienes inmuebles. Ahora, dentro de los incorporales vas a encontrar por lo general lo que son los derechos de autor, como también los derechos de propiedad industrial. ¿Listo? Y también hacen parte de unos derechos que te van a entrar a reconocer una base económica, van a generar también una ganancia sobre el que sea poseedor de ese derecho. Muy bien, esos derechos reales por lo general recaen sobre el derecho de la propiedad o lo que conocemos como el dominio. Ahora, ese derecho a la propiedad y el dominio, vamos a encontrar unas facultades que emergen a partir de este derecho. Aquí te menciono el usufructo, la posesión, las servidumbres, la hipoteca, la prenda, el uso de la habitación y el derecho de retención. ¿Para qué te menciono eso a pesar de que esto es derecho civil bienes? Porque esta es una manera, me parece clara, de que tú puedas comprender cómo los derechos subjetivos permiten grados de facultades, ¿sí? Entonces, mira, a partir de un derecho objetivo, que sería el derecho a la propiedad, vas a contar a partir de ello con muchos derechos o muchas facultades que puedes ejercer sobre ese derecho objetivo como tal. Entonces quería como traerte a colación esto, vuelvo y te digo, a pesar que esto hace parte de bienes, te lo quería traer a colación para poder explicarte un poco cómo se da dentro del derecho civil esa materialización del derecho objetivo y el derecho subjetivo a partir, tomando en cuenta que son esas facultades, perdón. Muy bien. En este momento, entonces, Angélica, voy a dar por agotado esta parte de generalidades y en el próximo material que te estaré enviando, ya estaré tocando como tal lo que es el primer aspecto de personas. ¿Listo? Estaremos entrando en una parte más específica hasta que toquemos todos los temas de personas para que puedas quedar bien dateada. Y vuelvo y te repito, te lo voy a estar compartiendo también de esta misma manera, ¿ok? Entonces, ya estamos en contacto, Angélica, para seguir, pues, mediante este medio. Creo que es la manera como la solución que encontré como para poder seguir colaborándote a ti en ese proceso en el que te encuentras.